Saludos sinceros, hermanos y amigos. Estudiemos juntos el precioso pasaje de la Escritura que sigue. Comencemos juntos de una vez. Dios los bendiga. En unos 38 años aproximadamente que tengo como creyente, he escuchado expresiones que son hermosas y bíblicas como esta: si tienes fe, serás sano. Me ha llamado la atención también que otros, hablando de la fe, nos dicen que si nosotros tomamos medicina o si vamos al médico, entonces estamos evidenciando falta de fe, lo cual sería totalmente pecaminoso. Entonces, medito sobre estas cuestiones y ya de por sí lanzo la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a la salud obtenida por milagros? Y de eso es lo que quiero tratar ahora. Pero antes de continuar, me gustaría que leyéramos un pasaje hermoso que nos va a servir de todos modos de fundamento para darle inicio a nuestro estudio. Vamos a verlo juntos, ¿sí? Lo vemos juntos. Mateo capítulo 4, versículo 24, nos dice lo siguiente respecto a Jesús. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Una de las cosas que a mí me maravilla de este verso es justamente la expresión "y él los sanaba". Cuando miramos las obras de Jesús en su ministerio terrenal, algo que evidenciaba que él verdaderamente venía de Dios, que él era el rey prometido, que establecería el reino de los cielos entre nosotros, era que tuviera el poder de poder revertir lo que estaba mal a causa del pecado y la maldad. Nuestro estado caído nos pone vulnerables tanto a la práctica del pecado como también al castigo que le corresponde, que es la enfermedad. La venida de Cristo involucraba la posibilidad de ser perdonados, la posibilidad de ser reacercados a Dios y la instauración de su reino. Por lo tanto, no podía haber enfermedad. Y eso es lo que este pasaje nos está mostrando en Mateo 4:24. La esperanza de la llegada de ese reino, y el rey tenía que verse de manera palpable en una remoción de las enfermedades y en un ahuyentar los poderes de las tinieblas. Por lo tanto, la salud era repartida como un don milagroso, evidencia de que Jesús era el Mesías, evidencia de que el reino de Dios está más cerca a nosotros ahora. Después de haber analizado el pasaje que nos tocó, que es precioso, entonces continuamos reflexionando acerca de esta pregunta de transición. Nos habíamos planteado qué dice la Biblia con respecto a la búsqueda de la salud. Y en ese sentido hay que mirar el contexto de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, porque es de ahí de donde nace el Nuevo Testamento, y la perspectiva que tiene el pueblo en aquel momento va a permear nuestros textos, y de ahí tenemos que ir comprendiendo la doctrina cristiana. Y en el mundo en el que ministró nuestro Señor Jesucristo, que es principalmente el pueblo judío tenía por lo menos dos perspectivas respecto a la salud. La primera era que la enfermedad venía como producto del pecado, así que si alguien estaba enfermo, por lo general sería interpretado como un castigo divino, omitiendo, claro, otras enseñanzas de la Escritura que muestran que no necesariamente era así. Otra perspectiva era que el enfermo lo estaba por la acción de los demonios. En el mundo antiguo no había mucha comprensión con respecto a lo que eran las bacterias, los virus, etcétera, que para hoy nos quedan muy claros. Y la explicación que darían era entonces una explicación metafísica, tenía que ser la acción de una fuerza demoníaca, y así lo explicaba. Por contraste, vamos a encontrar que por un lado está esta perspectiva de la enfermedad,
Pero luego tenemos al Señor Jesucristo, que va a obrar de diferentes formas con respecto a la enfermedad. Y el Señor, obviamente, lo que hacía era orar y sanar. Esto demostraba que tenía, para el mundo antiguo, el poder sobre el pecado, lo podía perdonar. Si ellos pensaban que alguien estaba enfermo por el pecado y Jesús lo sanaba, era obvio que el pecado había sido remitido. Más adelante en el Nuevo Testamento y dentro de las enseñanzas del Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo nos enseña que debemos orar por los que están enfermos. Este bello pasaje evidencia que la oración entonces por la salud es válida. No menciona el hecho de tomar o no medicina, pero sí nos da perspectivas doctrinales de que la salud puede llegar por el poder de Cristo. Considero también bajo esas circunstancias que aún a pesar de que Jesús ha estado con nosotros y que aunque Él está en los cielos y está gobernando, hay una realidad y todavía toda la enfermedad no ha sido removida de la tierra. Nos queda pendiente la llegada al final de la historia del reino de Cristo, el reino visible, donde definitivamente ahí ni la muerte, ni la tristeza, ni el llanto, ni la enfermedad estarán presentes. Por lo tanto, queda la expectativa hasta aquel día. Pero ¿qué pasa en ese entretanto? ¿Cómo obtenemos la salud? ¿Cristo nos la puede dar? Sí. ¿Podemos orar y rogar la salud? Eso seguirá evidenciando que Él es el Mesías. ¿Debemos tomar medicina? Continuamos entonces en esa línea tratando de resolver y dirimir estas inquietudes. Hasta acá, por lo menos, con lo que hemos visto, podemos decir que es bíblico orar por los milagros, podemos decir que es bíblico orar por la salud y que es bíblico que Jesús perdona los pecados, de acuerdo a la doctrina que hemos visto. Podemos aditar a esto que hoy Jesús también puede sanar. Creemos que Él está vivo, que está en los cielos, que desde ahí gobierna, que ha resucitado y por lo tanto el mismo poder que tenía inicialmente lo tiene ahora y lo puede hacer. Sin embargo, queda también pendiente el saber si debemos o no tomar medicina ahora. Y para poder hablar de ello, primero quiero entrar al punto controvertido que nos va encaminando. En estos días, una de las cosas que me ha hecho pensar y que me ha impactado y hasta cierto punto dolido también, porque nos duele cuando hay situaciones que hacen quedar en desprestigio al pueblo evangélico en alguna forma. Y mirando las redes sociales desde el inicio de la pandemia, hubieron spots muy críticos de gente que decía: ¿dónde están ahora los sanadores? Todos aquellos que pregonaran, ¿no?, esto de la salud milagrosa y las campañas, ¿dónde están? ¿Dónde están ahora? No dudo que ya hemos orado, estamos orando en nuestras iglesias, estamos orando en todos lados, rogándole al Señor Jesús que sane, pero la pandemia nos revierte todavía. Imagino inclusive en los siglos anteriores donde ha habido pandemias también se clamó a Dios de esa manera y tuvo su tiempo. Entonces nos vamos dando cuenta que a veces este tema de pedirle a Dios que nos sane no es tan simple como parece. Y lamentablemente a veces, por haber planteado las cosas de una manera demasiado simplista, también caemos en desprestigio y hay que ser prudentes. Yo creo que Dios sana, pero algo que aprendí hace bastantes años también es que, si bien es cierto, Jesús sanaba a todos en su ministerio, también es cierto que ahora nosotros oramos y no siempre todos se sanan de la misma manera que en el ministerio apostólico del primer siglo. Esto es controvertido, puede chocar, pero a los números nos remitimos, hermanos. ¿Acaso no hemos orado para librar a nuestro país de la pandemia? Pero día tras día, por ejemplo acá en Perú, los números siguen aumentando, siguen habiendo muertos, siguen habiendo contagios. Entonces nos damos cuenta
que los milagros son viables, hay que orar, hay que clamar, pero la voluntad de Dios también está de por medio. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué es lo que Él desea? Y cuándo Él desea verter su sanidad. ¿Y entonces dónde quedamos? La pregunta con la que entrábamos de controversia era, ¿debemos o no tomar medicina? Yo veo que si tenemos esta situación en la que debemos tener fe y orar, pero si en el camino de orar no vemos una respuesta rápida de Dios, entonces no es malo que utilicemos un recurso que Él mismo permite, que es el uso de la medicina. Meditemos bien de dónde sale la medicina. Y cuando analizamos estos productos químicos, todos son productos de nuestra naturaleza que Dios mismo creó y que nosotros utilizamos. Así como también de la naturaleza sacamos el alimento y le proveemos a nuestro cuerpo lo que necesita para poder continuar adelante. Así que la respuesta se cae por obvias razones. La respuesta es simple. No está mal orar por la bendición de Dios y el milagro. Oremos con fe y debemos creer, pero también a la par podemos hacer uso de estas cuestiones de orden más natural y consumirlas de modo que nuestro organismo también sea fortalecido. Y acá dejo entonces, terminando esta sección por un lado de convulsión controvertida, ¿no? Pero de ahí de ir aterrizando con un análisis ponderado y más equilibrado, considero también que sea que orando obtengamos la salud o que tomando medicina obtengamos la salud, el resultado final lo da Dios. Eso es importante entenderlo. Cualquiera de los medios que nos lleven a la salud serán medios a los cuales Dios ha utilizado para llevarnos a nosotros al bienestar que habíamos estado pidiendo. Me explico con una observación al final. Y es que si yo le he pedido a Dios, Dios sáname, ayúdame a pasar esta enfermedad, y en el camino voy tomando medicina y termino siendo sano, ¿Dios me respondió? La respuesta es obvia, sí me respondió. Distinto es que yo pregunte cuál fue el medio que utilizó. Y entonces, o bien lo hizo de manera milagrosa, o bien lo hizo a través de la medicina de un modo más natural, pero Él encauzó las circunstancias y los medios, y de todos modos me dio una respuesta. Eso es fe, es confiar en que Dios nos responde, es saber que en medio de cada una de las circunstancias, de Él obtenemos respuesta. Pero al margen de eso, vamos a evaluar que Dios puede utilizar más de un medio. No es falta de fe tomar medicina, no es falta de fe orar. Yo creo que debemos hacer ambas cosas, orar con fe y sumarle a la medicina si vemos que hay una relativa demora a aquello que estábamos esperando. Una nota adicional: la medicina no es infalible y sin embargo el resultado depende de Dios. Es lo que pretendo que reflexionemos y demostrar. Si nosotros conversamos con los médicos y les hacemos la pregunta, ¿hay oportunidades en las cuales usted ha visto que un desahuciado o una persona que ya llevó el tratamiento, que ya le dimos toda la medicina, que funciona bien en algunos o en muchos, se han sanado de una manera aparentemente inexplicable? Y entonces ellos responderán que sí, que muchas veces ellos ponen todo de su parte y van a darle la medicina, la atención, el cuidado a la persona, de modo que procuran rescatarlo. Y sin embargo, a pesar de ello, se les va. O a la inversa, no logran terminar con el tratamiento y de alguna manera la enfermedad por sí sola revierte. Entonces, con esto hay algo adicional que podemos rescatar, lo decía, y es que el resultado final sea de la oración milagrosa, pedirle al Señor que sane, o sea del tratamiento llevado de manera medicinal conforme a los
conocimiento científico de nuestro tiempo, en ambos casos, el resultado depende de Dios. Por eso decía que la fe consiste no tanto en si tomo la medicina o si es que yo oro. Ambas cosas pueden mostrar fe cuando estamos confiados que el resultado final viene de Cristo mismo, viene de la obra de Dios. Me dejo entender, ¿verdad? Ahora quiero también llevarle a meditar y a reflexionar un poco sobre esta idea, a veces un poco cerrada o drástica, que implica que si estamos cerca a Dios, no sufrimos enfermedades. Entonces complemento con este ejemplo. Conozco un caso, y de estos hay muchos, de un caballero que él decidió, aunque era creyente, vivir una vida lejana a Dios. Con el tiempo nos enteramos de la triste noticia de que enferma con cáncer. Y entonces esto lo golpeó tan duro, que lo sacudió y le hizo pensar: he fallado al Señor y me ha faltado la fe. Y entonces él se propuso con todo su corazón en confiar al 100% en Dios, no permitirse la duda, y él clamaba, oraba y clamaba. Y en ello oraba por su salud. ¿Cuál fue el resultado? ¿Ya tiene el resultado usted en mente? ¿Se sanó o no? Le doy la respuesta. Él no se sanó. Partió con el Señor. Esto nos hace meditar, nos hace reflexionar. Como decía más temprano, no siempre la respuesta es tan simple. Y en este caso, notamos que aunque este joven se acercó nuevamente a Dios, eso no fue la garantía para que él obtuviera la salud. Si me hablan que el pecado estaba perdonado porque pidió al Señor perdón y se acercó a Él. Pero a pesar de ello, el cáncer no remitió y partió a la presencia del Señor. El final está en las manos de Dios. Y si bien es cierto, él oraba por ser sano acá, lo cierto es que está sano allá con el Señor. Él oraba estar cerca al Señor y que Él lo rescatara. Bueno, el Señor lo llevó a su presencia, lo veremos al fin de la historia. Esto nos demuestra, como dije, que no siempre las cosas son tan simples. Por lo tanto, no todo es falta de fe. Hay que tener cuidado con las expresiones que tenemos en ese sentido. Ahora, hermanos, quiero añadir una observación adicional, por si acaso con todo quedara la duda de que tomar medicina podría ser falta de fe. Para eso, de repente sea necesario recurrir nuevamente a las Escrituras. Y ahí, en 1 Timoteo, capítulo 5, el verso 23, es Pablo el que nos dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este pasaje, hermanos, corresponde a uno que emite una persona que es un modelo de fe increíble, el apóstol Pablo. ¿Y a quién le habla? A otro enorme modelo de fe, que es el hermano Timoteo, su discípulo. Ambos, hombres puros y piadosos, ejemplo, seres humanos como tú y como yo, pero consagrados al Señor. Ambos tienen una perspectiva de la enfermedad en ese momento. Y estamos hablando de la era apostólica, cuando era normal que un apóstol orara por un enfermo y lo sanara, o cuando de repente el ministerio involucraba estas actividades. Acá, el mismo Pablo le está diciendo a Timoteo que tome vino para cuidar su estómago y a causa de las frecuentes enfermedades que tiene, y que en vez de tomar agua, beba vino. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo se creía que el vino tenía propiedades curativas. Por otro lado, que el agua de aquel tiempo era un agua que de alguna manera estaba contaminada. En el mundo antiguo había problemas de abastecimiento de agua y naturalmente de su pureza, y por lo tanto el apóstol considera que tomar algo que pudiera tener efectos medicinales en el cuerpo
no era malo. Así que por eso nuestro punto se sostiene. ¿Debemos orar por milagros? Sí, Pablo lo habría hecho. ¿Debemos nosotros tomar medicina? Si tenemos algún recurso que consideramos que hace bien a nuestro organismo, usémoslo, simplemente usémoslo. No es falta de fe, nos lo demuestran dos personajes sumamente piadosos de la misma escritura, hermanos. Así que mostremos nuestra fe confiando no tanto en el medio, sino que el resultado dependa de Dios. Y será Dios quien decida si nos da la salud o simplemente partimos a su presencia con esta enfermedad o con cualquier otra, o qué sé yo, tengamos un padecimiento temporal o prolongado. Hay que comprender que el resultado depende de Dios. ¿Cuáles son entonces las consideraciones prácticas que vamos a extraer de estas reflexiones? Creo que habiendo visto cuestiones de tipo doctrinal y habiendo visto versos bíblicos que son muy claros, se desprenden algunas cosas. ¿Debemos pedir perdón cuando estamos enfermos por algún pecado? No sabemos si ha venido por pecado o no, pero pedir perdón es bíblico y es saludable. Una segunda cuestión es que cuando viene la enfermedad, tampoco debemos sobreangustiarnos. Es cierto que nos sobrecoja el temor, ansiedad, es comprensible. Podemos volcar delante de Dios nuestras preocupaciones y por medio de ello dosificar nuestra angustia. No está de más el hecho de que busquemos entonces asesoría médica también para determinar qué es lo que nos está sucediendo. No será falta de fe, no será pecado. Al contrario, puede ser tan provechoso como la recomendación de Pablo a Timoteo de tomar vino para que pueda procesar sus diferentes enfermedades. También es importante que tengamos fe en el resultado final. Como expliqué más temprano, tanto con milagros o con medicina, el resultado del final es de Dios. Así que tengamos fe en que el resultado venga de Él. Y aquí quisiera añadir un último principio, la mansedumbre. ¿Sabe lo que es la mansedumbre, verdad? La mansedumbre es una muestra de docilidad, es dejarse, aunque podamos actuar violentamente. Y en este caso, hablo de la mansedumbre porque muchas veces Dios permite que atravesemos pruebas muy difíciles. Si no, miremos afuera de nuestras casas, miremos la economía en general, miremos la cantidad de fallecidos que han habido en estos días por el tema del coronavirus, y tanto creyentes como no creyentes. Dios permite a veces que hayan pruebas, y aún misioneros, uno puede analizar la historia y va a saber que hay misioneros que murieron en las tribus, en lugares recónditos, cuando estaban haciendo la labor de la predicación del Evangelio. Aún ellos enfermaron y varios de ellos murieron de diferentes formas. Esto me lleva a pensar que el creyente tiene que ser dócil. Esto es mansedumbre, la docilidad con la que toleramos hasta que termina las pruebas, las aflicciones, dejando que Dios haga su voluntad, confiados en que Él sabe por qué. Él es sabio. Entonces confiemos. Eso, amados, eso sí es fe. Eso es fe. Concluyo entonces, después de haber reflexionado en todo esto. Lo primero, entonces, ¿debemos orar con fe por salud, por milagros, por el perdón de Dios? La respuesta es sí, es absolutamente bíblico. ¿Debemos hacer nosotros cuestiones de orden natural sin caer en el pecado de falta de fe? Llámese tomar medicina. La respuesta es sí, podemos hacerlo y no es pecado, porque puede ser un medio por el cual
Dios haga llegar su respuesta para nosotros. Después entonces de estas consideraciones que hemos establecido, le lanzo una pregunta. Amigo, hermano, ¿tendrá fe usted en Dios, confiado en que el resultado final depende de Él? ¿Será dócil a los tratos divinos? ¿Recurrirá a ambos medios, a la oración y a la medicina de ser necesario, en busca de la respuesta de Dios? Haga estas cosas, mi hermano, y sienta la conciencia tranquila de poder hallar la libertad en cuanto a la enfermedad, pero a la vez la conciencia limpia, sabiendo que usted no le falla a Dios por buscar respuesta con estos medios que Él mismo le ha provisto. Señor y Dios bendito, te damos gracias por este tiempo de reflexión en cuanto a tu palabra, ese tiempo inclusive de reflexión controvertida, pero bíblica, nuestro Dios. Y queremos, nuestro Padre Celestial, según lo que hemos estudiado, ponernos en tus manos, para que tú obres, llenando de salud nuestras casas. Te pedimos, por un lado, que tú hagas milagros, nuestro Dios, ayudándonos a ser sanos. Pero si no es esa la vía que tú has decidido, nuestro Dios, y es necesario que podamos tomar medicina y complementar, nuestro Dios, esta búsqueda de la salud en aras de tu respuesta, Dios bendito, provéenos, ayúdanos y rogamos inclusive por la medicina correcta para que nos haga bien a nuestros cuerpos, nos fortalezca y nos sane. Dios bueno, te agradecemos porque tú eres Dios y porque tú estás con nosotros. Así que estamos agradecidos porque sabemos que la respuesta final siempre está en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita, compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra